Salut mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien à ce moment-là de contingence. Je sais que peut-être un peu difficile, même pour la manière d'étudier chez vous, à la maison, et d'une manière seule, mais j'espère que vous allez faire de votre mieux et essayer de travailler ensemble, en équipe, même si on est loin. Alors, et à partir de ce moment-là, je vais faire des petites vidéos parce que avant, je vous ai envoyé des audios sur la plateforme, mais malheureusement, la plateforme ne marche pas exactement bien pour la capacité de mémoire. Alors, j'ai pensé faire une autre chose et bon, voilà les vidéos en YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les activités qu'on a fait déjà, on va continuer à l'unité 4. Oui, à l'unité 4. Et les activités pour cette semaine sera de faire la tâche numéro 1, que ça veut dire quoi? Tienen bellezas unas etiquetas de unos tipos de familia. Tenemos la familia, ven que la unidad 4 mencionaba a Stromae, que venía de un tipo de familia recomposé, y es el tema aquí. La familia bricoleuse es la familia que es muy manubriosa, que le gusta hacer trabajitos manuales, actividades, siempre tiene que hacer. La familia artiste, una familia artista, a lo mejor a algunos les gusta tocar un instrumento, a otros les gusta cantar, a otros les gusta pintar, a otros les gusta, bueno, infinidad. La famille sportive, los amantes del deporte. La famille fêtarde, los fiesteros, bellezas. No creo que sean ustedes. La famille casanier y los que se quedan en casa. Los sedentarios, por así decirlo. Si yo considero que mi familia en este caso es bricoleuse, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí propone que ustedes elijan una familia famosa. A lo mejor, no sé, si les gusta Leonardo DiCaprio, ustedes quieran sacar la familia de Leonardo DiCaprio. Bueno, por ejemplo, ¿qué van a sacar? Papá, mamá, hijos, esposa, lo que sea. Y van a hacer una descripción como esta. La familia, no le van a poner cuál es, porque es adivinanza, y van a poner el rol que tiene le père, la mère, cómo se llama, y una pequeña descripción, siguiendo el ejemplo y basándose de los temas que ya vimos en la unidad, ¿vale? Si ustedes lo quieren hacer de sus familias, de ustedes, también lo pueden hacer de su pequeña familia y en las fotos le pueden pegar alguna carita de alguna revista o de algún periódico sin problema. A eso lo hacen en sus libretas, le toman captura, lo pegan en Word y me lo mandan, ¿sale? O si alguien lo quiere hacer en Word, directo, sin problema. Posteriormente tendrá que imprimirlo para tenerlo de evidencia en su libreta. Alors, c'est la tâche, oui. Quelle autre chose on va faire de l'unité 4? Alors, je vous écris ici les activités qu'on va faire pour l'unité 4, oui. Si vous pouvez regarder, nous avons unité 4. Et ici, pour l'unité, c'est la tâche de famille qui c'est celle-ci, oui. Le petit cahier, qu'est-ce qu'on va faire? Au petit cahier, à votre petit livre, on va répondre l'unité numéro 4, oui, avec toutes les activités, oui, du lexique, de grammaire, de vocabulaire, de écoute aussi, oui, c'est important aux exercices d'écoute que vous pouvez écouter, s'il vous plaît, écouter la prononciation et les audios à la plateforme d'espace virtuel en raison de que vous pouvez répondre l'unité 4 à la partie de phonétique, oui. Alors, du petit cahier, l'unité 4, et aussi à la plateforme d'espace virtuel, l'unité 4 de la partie plus exercice. La que siempre hacemos generalmente de cualquier unidad es la que van a hacer en el espacio virtual. Los audios del petit cahier se pueden apoyar aquí, ya saben que aquí los encuentran, no es necesario que descarguen, con que le den clic ahí se reproducen. Y vamos a entrar a una de las partes interesantes del libro que es la dossier culturel et une petite évaluation. Alors, qu'est-ce que c'est? On va travailler avec ça. Sabemos que ahorita las evaluaciones, bueno, en línea van a estar un poquito complicadas, como tal idiomas, es un poquito complicado de evaluarlo a distancia, pero voy a tratar de que quede lo más ajustado posible. Sí les pido mucho de favor que la plataforma y los ejercicios de espacio virtual traten de hacerlos lo mejor posible. Si se equivocan una vez, lo vuelvan a hacer en su segunda oportunidad y traten de hacerlo bien porque de ahí voy a sacar también calificación, porque ahorita al no verlos no hay examen. Acuérdense que no hicimos examen del primer parcial, entonces sí traten de hacer todo así como que muy bien o lo mejor que puedan. Vamos a entrar al dossier culturel.
Si alcanzan a ver el mapa, bueno, tenemos algunos de los países que colindan con Francia y algunas de las ciudades principales. Alors, à chaque partie, à cette partie-là, c'est une partie à la moyenne. C'est una parte que está en medio del libro, ¿vale? Et c'est un dossier culturel parce qu'il parlait de villes les plus importantes. Par exemple, Paris. Nous avons aussi Lyon. Aussi, nous avons la Corse. Aussi, une autre ville populaire, Bruxelles. Et aussi, à la fin, la francophonie de 1 à 5. Rappelez-vous que c'était ce semestre, dans la planification, il y avait un projet pour fêter la francophonie, mais malheureusement, la contingence du coronavirus, on n'a pas pu faire le projet avec vous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vamos a leer cuidadosamente todos estos datos importantes de cada ciudad, ¿sale? Hay muchas, pero por ahorita por este libro trae estas que son principales. Me van a hacer la traducción interlineal en sus libretas, interlineal, copio en francés y traduzco en español, de las fichas de extracto de cada ciudad. París. Bueno, esto es para que ustedes vean dónde se ubica, qué logo tiene, su geografía, sus especialidades culinaires, París, en números que es, un dicton, un dicho que tienen mucho ahí, una expresión parisienne y una expresión parisina. Y aquí las tienen. Esto es lo único que van a traducir de cada ciudad. Lyon, esto. La Corse, esto. Bruxelles, esto. ¿Vale? Nada más. Lo demás son 5 puntos. Luego de los demás textos van a leer y me van a subrayar lo que consideren más relevante, incluso este cachito verde porque también tiene puntos extra que son muy importantes para ellos, ¿sale? Ahora, ya que hicieron todo esto con las ciudades, del último punto solamente quiero que lo analicen y que lo vean, que la francofonía en 5 puntos, c'est une langue, c'est aussi des artistes, c'est aussi des plats principaux como la poutine. La poutine en Quebec son papas a la francesa con un tipo de curry y en algunos casos las acompañan con queso. La tagine en Maghreb, que es un tipo como couscous, pero va acompañado con carne. Le tiep voudien en Senegal, que también es de las familias, me parece, si no me equivoco, que es pescado, ¿sale? Acuérdense que en las primeras partes de la unidad veíamos algo de comida y mencionábamos el couscous, ¿sale? Por esta parte, a ver, espera. Cette partie-là, ¿sí? Entonces recordemos que aquí mencionábamos el couscous y algunos otros platos principales. Aussi, nous avons des monuments classés par l'UNESCO comme le Vieux-Québec à Canada, le Vivlo à Madagascar, la colline royale d'Amboimanga, et à la France, le Pont du Gard. Aussi avec des littératures et des écrivains populaires comme Eugène Ionesco, Gauchinien, etc., etc. Alors, ce sont des 5 points que après vous allez chercher des informations, mais après. Posteriormente investigaremos sobre eso, pero por ahorita vamos a trabajar con las ciudades. Ahora, de estas ciudades, bellezas, van a practicar ustedes la lectura. ¿Por qué? Porque ahí también los voy a evaluar individual. Les voy a hacer una llamada telefónica y, por ejemplo, le hablo a Dioné. Dioné, me vas a leer Lyon. Entonces Dioné me va a tener que dar lectura a todo el texto hasta que yo le diga hasta allí, ¿sale? Y así con cada uno de ustedes, ¿sale? Alors, c'est tout. Faites votre tâche, s'il vous plaît. Et si vous avez des doutes, envoyez-moi un petit message. Merci beaucoup. Je vous aime et au revoir. Merci.